ya que estoy adelantando todo esto, compartir un tema que definitivamente vale la pena que lo analicemos, porque también, ya más adelante voy a dar mayor información, porque estoy preparándome en algo en grande en este canal de Masterclass, que comienza la primera clase en primicia este próximo domingo 16. Pero vamos rápidamente para compartir qué es el tema que quiero tocar con ustedes. Carne sintética, inteligencia artificial, no podrán sustituir a Dios. Y déjenme compartir esta palabra. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo. Pues Él es quien da a todos la vida, aliento y todas las cosas. Esta clave: no es honrado por manos de hombre, como que si Dios necesitase del ego, del orgullo, de la soberbia, de ese ser humano que inclusive se atreve a negar públicamente la existencia del Dios Todopoderoso. Qué tremendo que es esta palabra del apóstol San Pablo. No cabe la más mínima y profunda duda de que fue Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, quien habló. En él en aquel momento, porque Dios todo lo sabe. Imagínate, estamos hablando 2000 años atrás, y 2000 años adelante estamos viendo exactamente de qué estaba hablando el apóstol San Pablo. Es posible que en aquel momento, cuando él escribe y los primeros cristianos primitivos leyeron estas palabras en el libro de los Hechos, capítulo 17, 24, 25, y por los siguientes siglos, es muy probable que ni un tan solo teólogo entendió esas palabras de las cuales estaba hablando el apóstol San Pablo. Eso es lo más profundo y lo más extraordinario de nuestro libro de los libros, la Biblia. La Biblia, ahora entendemos por qué múltiples de científicos buscan en ella respuestas profundas, porque la Biblia lo tiene todo. Y es impresionante esas palabras de Pablo, porque como le dije, en lo más mínimo, en siglo tras siglo tras siglo, el más mínimo teólogo entendió por qué Pablo dijo esas palabras. Hace unos 15 o tal vez más años hice la primera parte que se llamaba Clonación contra Dios. Fue allí donde por primera vez recibo ese chispazo de este pasaje en cuanto a las pretensiones cuando crearon la oveja Dolly, la primera oveja clonada. Y allí dije: santo Dios, el hombre está extendiendo las manos exactamente como sucedió en el huerto del Edén. Y ante todo esto, déjeme compartir de verdad, este tema tan importantísimo. Carne sintética versus inteligencia artificial. Y aunque en el programa El Mundo Actual, porque es solo audiencia, no puedo mostrar más y más investigación, porque esto va a requerir, y exactamente para la bendita gloria del Señor,
Esa es la razón que estamos entrando en el Masterclass, donde vamos a buscar el paso número 2, que va a ser patrocinadores, precisamente para poder inmediatamente con el equipo viajar a los lugares exclusivos, reunir, tomar con imágenes, como por ejemplo estas dos personalidades que voy a citar a continuación en este momento. Una de ellas es mi amigo, el doctor Jimmy. El doctor Jimmy es médico y en este momento acantonado en trabajo de medicina para el estado de Colorado. Y el doctor Jimmy es un hombre, como ya lo he presentado en otras ocasiones, habla múltiples de idiomas y es un hombre temeroso de Dios, afroamericano. Y el otro es un doctor químico, pero químico en asuntos de plantas y de todo esto que tiene que ver con la biología. Es un connotado doctor y profesor, ex profesor en las universidades en Nicaragua, radica en Managua, Nicaragua, estudió en Suecia y habla también varios idiomas. El doctor Leandro Páramo. Lamentamos, aunque él se retiró, deberían las universidades, sobre todo la Universidad Nacional de Nicaragua, debería de no dejar escapar este cerebro de los pocos científicos que tiene Nicaragua. No deberían, porque de hecho ya el mismo Estados Unidos lo está codiciando. Así es que ojalá permita Dios que alguna autoridad importante de Nicaragua, universitariamente hablando, se dé cuenta y aunque está retirado, lo traigan, porque necesitamos esos cerebros para nuestros jóvenes en Nicaragua, jóvenes intelectuales. Ambos los consulté esta mañana y cuánto me hubiera gustado, si estuviéramos en el Masterclass de patrocinadores, haber ido con la persona especial que Dios me ha puesto para estas grabaciones súper profesionales y haber consultado en persona. Pero eso lo vamos a hacer definitivamente en Masterclass. Eso se va a hacer, ni tenga la más mínima duda. Por eso es que va a ser exclusivo y único. Hablemos de este tema importantísimo. Primero, todo el tema número 1 durante todo este año fue inteligencia artificial. Y después de inteligencia artificial salió la primera noticia de que Israel ya está haciendo carne de pollo sintética. Y mostraban imágenes impresionantes de cómo el primer restaurante en Israel ya estaba ofreciendo carne sintética. Ahora, ¿por qué es importantísimo a los del nuevo orden mundial presentar en primera plana, en primera imagen a Israel? Todo esto no es algo accidental, en lo más mínimo accidental de que Israel sea la plataforma que aparezca utilizando ya la primer carne de pollo sintética o hecha en laboratorio. Por supuesto, todos tienen proyecto. Ellos saben, los del nuevo orden mundial, que Israel es el pueblo de la Biblia. Fue al pueblo donde se le entregó la Taná, las sagradas escrituras. Así es que
qué mejor para los del nuevo orden tratar de ver que el pueblo de Israel es el pueblo, junto ya con el proyecto de ellos, que están jugando a sustituir a Dios. Por eso el tema, quieren sustituir a Dios en esta carne sintética. Y ante todo eso, y antes de hacer este programa, y por supuesto va a ser mucho más profundo ya cuando lo toquemos en su momento en Masterclass con todas las investigaciones. Antes de hacer esto y hacer preguntas profundas, oré, he venido preparándome, porque el siguiente anuncio después de Israel ya ha sido Europa. Europa ya anunció, y especialmente en primicia España, anunciaron que ya van a ser los primeros países en comenzar a prepararse en el futuro, a la vuelta de la esquina, carne sintética, es decir, carne de animales creada en laboratorios, y que ya anunciaron, ya Europa anunció que definitivamente se prepara para utilizar ya la carne sintética. Y por supuesto, Estados Unidos está a la vanguardia. Recuerde, es la primera potencia del mundo. Lo tiran primero Israel, lo tiran Europa, que es la plataforma del antiguo Imperio Romano, para que a la cabeza del Imperio Romano, que en este caso viene siendo la Gran Babilonia política, que sería Estados Unidos de América, para comenzar después, al igual que la pandemia, primeramente se gesta en China, en una ciudad que se llama Wuhan, en esa ciudad de 10 millones, en esa ciudad donde están todos los laboratorios de los grandes consorcios del mundo. Se produce ahí, se crea un pánico en Wuhan, se hace completamente una cuarentena impresionante en Wuhan. Pero qué interesante, porque si bien es cierto, nuestros mismos médicos no sabían cómo tratar o proceder a este extremadamente contagioso virus o coronavirus, y las preguntas que nos dejan preguntas sin respuesta. ¿Cómo es que salta de Wuhan ese virus y salta a Italia? Y de Italia, después de las imágenes aterradoras que nos mostraban en Wuhan, de Italia salen las mismas imágenes aterradoras, de China a Italia. Y allí en Italia, donde está la gran Babilonia religiosa, la que congenia con los reyes de la tierra, la que hace fornicar a los grandes reyes de la tierra y a prominentes líderes predicadores de la propia iglesia evangélica, que los hace fornicar con ella. Qué extraño que ahí es donde se desata el terror y el miedo de ese coronavirus. Y después, una vez que ya fue probada en China, el escándalo, el miedo, el terror, y fue el miedo, terror en la Babilonia religiosa, salta a la gran Babilonia política y se crea el terrible terror y el pánico en Estados Unidos, y con eso siembra el control de miedo en todo el mundo. Interesante, en la carne sintética, primeramente, igual que inteligencia artificial, que ya lo tengo el tema, pero que lo vamos a hacer más profundo todavía, igual que inteligencia artificial, fue Israel el primero, salta a Europa, y después todos estos 6-7 meses de este 2020 ha sido la noticia en Estados Unidos de América. Igual sale primeramente la noticia en Israel, carne sintética o carne de pollo fabricada en un laboratorio. Empieza el primer restaurante en Israel a ofrecer esta carne. De inmediatamente sale la noticia. Ahora, en estos días, es Europa. Europa, a través de España, anuncia que serán los primeros en primicia y a comenzar en la vuelta de la esquina carne sintética o carne fabricada en laboratorio de animales.
Y por supuesto, todavía Estados Unidos está a la vanguardia porque ese es parte del proyecto del nuevo orden mundial. Pero aquí vienen las múltiples de interrogantes. Y por eso, esta mañana consulté con el doctor Jimmy. Primeramente, lo desperté muy temprano allá en Colorado y comenzó a darme toda una serie de palabras como médico en la parte científica de la medicina. Y lo mismo él comenzó a decir: Antonio, ellos están jugando a sustituir a Dios. Pero la palabra más importantísima, porque también de él, porque él le gusta el Apocalipsis, él me dijo: están anunciando la gran tribulación. No cabe la más mínima duda que todo esto es el anuncio en la vuelta de la esquina de la gran tribulación. Primero, porque ellos, el gobierno gentil, que es el gobierno de todas las naciones, en este momento a través del nuevo orden mundial, a través del sistema político, no importa si es derecha o izquierda, es la misma cosa. Todo esto se están dando cuenta en este momento que no pueden enfrentar un cambio climático irreversible. Hemos sido testigos de los embates del cambio climático sin precedentes desde el año pasado en nuestra gran nación, los Estados Unidos de América. Pueblos enteros, regiones enteras del mundo han sido golpeados sin precedentes por tormentas insólitas, como esos super tornados, 40 en una sola noche, pero sobre todo uno de esos tornados donde las imágenes de la NASA nos mostraban imágenes de tornados escalofriantes. Como decían en aquel momento el científico, nunca antes habíamos visto algo semejante. O como las imágenes inéditas del mes de abril en la parte norte de Texas, donde se dio una tormenta sin precedentes y se mostraba granizo. Oiga bien, granizo. Esto creo que fue más bien en mayo, porque simultáneamente estaba yo en el área de Orlando predicando. Cayó granizo del tamaño de una bola de béisbol y mostraban las imágenes inéditas de los animalitos, las vacas, corriendo espavoridamente porque sentían que estaban siendo apedreadas. Y era el granizo del tamaño de una pelota de béisbol. Es algo inédito, sin precedentes. Lo que acaba de vivir en solamente 24 horas los estados de Vermont, Massachusetts y gran parte de Nueva York, de inundaciones sin precedentes. Decían, hoy estamos 12, 11, apenas 11, decían todos los noticieros, cuando entrevistaban a gente, a personalidades de los gobiernos de Vermont, de Massachusetts, de Nueva York, y decían, esto es algo sin precedentes, que en menos de 12 horas cayeron más de 13 centímetros, pulgadas, no sé cómo le llaman ellos, en este momento las palabras, o centímetros de lluvia sin precedentes que rompieron récord en cuestión de menos de 12 horas, provocando inundaciones insólitas. Las temperaturas de calor en estos momentos que rompen todos los récords en Estados Unidos y México. En algunas partes de México, uno de nuestros hermanos preciosos me mandaba la noticia de uno de los estados de México, inédito, porque no es un estado que se caracteriza por lo caliente. 50 grados centígrados. Oye bien, 50 grados centígrados. Igual estamos viendo en este momento las alarmas en Europa de un cambio climático sin precedentes. Todo eso ha hecho de inmediato, ya lo sabían ellos, los científicos del nuevo orden mundial, de inmediato ellos saben que se aproxima algo sin precedentes y extraordinario. Y eso me hace recordar en mi libro Israel al filo de la profecía, donde estoy citando algo y que se lo decía el doctor Jimmy. Estoy citando el caso del cometa, ese cometa que va a impactar a la Tierra.
y que fue noticia esta mañana, o está siendo noticia esta mañana de este miércoles 12 en Europa, por lo que pasó esta noche pasada, o sea, del 11-12 en Bulgaria, donde una ciudad fue completamente iluminada por la sorpresiva pase de un asteroide que iluminó en su totalidad la ciudad, lo que automáticamente está haciendo ver a los científicos que definitivamente, a pesar de la multitud de ojos electrónicos que tienen en el espacio, son incapaces para recibir el impacto de sorpresa, como sucedió anoche, de esta profecía de Apocalipsis capítulo 8, y que lo toco con análisis científico en mi libro en profundidad, y que va a ser parte de las clases también que van a salir en Masterclass. Profundo, y ellos saben, le decía al doctor, que esto viene, no un asteroide, sino un cometa, que es más grande que un asteroide. Y eso va a provocar un daño más catastrófico que el que ya está en el cambio climático. En este caso, están preparándose ellos para decirle, ¿sabes qué, Dios? No nos preocupamos lo que tú hagas. Nosotros somos dioses. Nosotros tenemos la solución. Si ya no podemos abastecernos de la carne de los animales, nosotros vamos a jugar a ser Dios. Y nosotros ya comenzamos. Y si por A o por B se te está yendo de la mano a ti, no te preocupes. Nosotros los científicos estamos dispuestos a echarte la mano a ti, pero en una forma de soberbia. En la primera parte que yo hice desde Atlanta, este tema que se llamaba inteligencia artificial, estaba mostrando lo que sucedió al principio, después de la Torre de Babel, y cuál fue la verdadera intención en aquel momento, y que hoy conocemos como inteligencia artificial, o sustituir a Dios con el conocimiento avanzado del ser humano. Y que la inteligencia artificial trae connotaciones mucho más profundas e imaginables, y donde las voces independientes de múltiples de nuestros científicos siguen dando el grito de alerta. Como me decía esta mañana el doctor Jimmy, Antonio, toca ese tema sintético. No importa si no nos quieren escuchar. No importa, me decía el doctor Jimmy. Simplemente tócalo. Tócalo, porque en su momento se van a dar cuenta que lo advertimos con la palabra. En otra palabra, todo este proyecto está a la vuelta de la esquina, la gran tribulación. Se están preparando para enfrentar al estilo de dioses, entre comillas, para enfrentar los embates de los grandes acontecimientos que Apocalipsis, desde el capítulo 6 y hasta el capítulo 18, habla de los grandes juicios que se aproximan sobre la tierra. ¿Y qué momento más inédito para esto? Porque definitivamente el ser humano se llenó de soberbia y de depravación moral. Que Jerusalén haya sido pisoteada el 1 de junio de este año con el desfile de 50,000 personas que utilizaron un emblema sagrado de la Biblia como es el arco iris para profanarlo, es muestra de que la situación está gravísima moralmente y que la gran tribulación es en la vuelta de la esquina. Hay preguntas profundas que, como le dije, prepárese en nuestras clases únicas que en primicia comienza este domingo 16 en nuestro Masterclass, que solo tiene que entrar a nuestro canal de YouTube Antonio Bolaines Oficial, y allí mismo está la aplicación para que ya se integre como lo hacía el pastor Vega desde Bruselas, Bélgica, esta mañana, diciéndome: Antonio, mándeme rápidamente el link porque voy a inscribirme en este momento ya. Que quiero aclarar que eso es abierto no solo para pastores, para todititos nuestros jóvenes mayores de 12 años, jovencitas, jóvenes que les gusta la investigación y sobre todo lo que tiene que ver con la venida de Cristo y el Apocalipsis. Por favor, los papás,
inscriban a sus niños, porque ellos sí se van a absorber todos estos estudios. La idea es dejar un estudio profundo para preparar a miles de futuros escatólogos si el Señor tarda en su venida. Y como se está viendo el panorama, Dios mío, todo comenzó, y que no me da el tiempo en nuestro programa Mundo Actual, todo ha comenzado cuando el presidente Joe Biden anunció a comienzos de este año que para el 2035, el 70% de los vehículos, bien, el 70% de los vehículos en Estados Unidos serán eléctricos. Inmediatamente, semanas después, Europa anunció que para el 2035 el 70% de los vehículos de Europa serán eléctricos. La inmensa mayoría, ni los propios evangélicos, no tienen ni la más mínima idea qué significa eso, excepto si leen Apocalipsis y el jinete del caballo negro, que ya va a ser una de las clases que va a salir en Masterclass también en todo esto. Tiene que ver con todo eso. Cuando ya empiezan a anunciar, ya está con fecha. Santísimo Dios. No sé si nosotros estaremos, pero nuestro joven, si no ha venido el Señor, el 2035. Por eso estamos preparando a velocidad esta clase Masterclass. Ha sido un chispazo de Dios en estos 3 pasos que vamos a dar. Masterclass patrocinador, y la tercera, que ya es la otra que se tiene que viajar. Santo Dios. Esta mañana yo hacía preguntas, por ejemplo, al doctor Páramo. En el 2011 tuve el privilegiazo de conocer en persona al médico de origen guatemalteco que ganó el premio internacional sobre los beneficios del café. Estuve en su casa, allí sentado en un lugar exclusivo que no nos alcanza el tiempo. Ese médico que me dijo aquí en esta mesa, sí, en esta mesa, estuvo sentado ese hombre de esas gigantescas superiglesias, bien ligada al Vaticano también, allí en Guatemala, y que me dijo, aquí él, porque el papá de ese hombre es de origen chino, me dijo, aquí él me dijo, en esta mesa donde está sentado usted conmigo, él me dijo, doctor, antes de morir mi papá me entregó un libro de Confucio, y me dijo, hijo, este libro te va a enseñar cómo puedes manipular la religión y a los oyentes de las religiones y hacerte rico y famoso. Bueno, ese es otro tema que algún día lo vamos a tocar. Y ante todo eso, el doctor me dijo que el café tiene, oiga bien, tiene 9 beneficios. Pero entre esos 9 beneficios, me dijo, hay algo que los científicos no podemos responder. ¿Cómo es que tiene una enzima que no podemos responder, que beneficia a la mujer? Esa enzima, el café. Si una mujer toma 3 o 4 tazas de café al día, me dijo, hay algo que no podemos explicar. ¿Cómo es que esa enzima beneficia a la mujer y no al hombre? Hoy me decía el doctor Páramo el siguiente texto. Me decía, se conocen investigaciones que hablan de efectos positivos en la mujer embarazada relacionada con la embriología. O sea, colabora en la etapa temprana de formación del embrión. ¿Cómo lo hace? No está del todo claro, y menos si se podrá transferir a un producto sintético esta enzima. Está hablando el doctor Páramo del café. Santísimo Dios. Sí, ya están fabricando carne sintética y vienen para sustituir a Dios, según ellos, en los alimentos. La pregunta del $1.000.000 es, ¿podrán transferir esas enzimas? El doctor Páramo dijo una sencillísima palabra. Los productos, las plantas y todos los alimentos, como la manzana o esto, dice simplemente las agarramos y las metemos en, ¿cómo se llama? En ciertos envases. Y una vez que se hace o la secamos esas frutas, descubrimos que se pierde una enzima importante. En otras palabras, ¿cómo van a sustituir en la carne sintética los beneficios únicos que traen estos alimentos? El tiempo lamentablemente se nos termina aquí en el programa El Mundo Actual. Les prometo que vamos a tocar, e inclusive ya en las iglesias, estos temas
más profundo.